Bienvenidos a otro tutorial de nuestra clase de programación en Kotlin. Hoy vamos a ver cómo crear colecciones. En este trocito de tutorial vamos a explicar cómo se hacen arrays, colecciones, principalmente arrays estáticos. Más adelante veremos arrays dinámicos. Para empezar voy a crear una nueva clase para realizar este trabajo, un nuevo fichero. Botón derecho, New Kotlin File Class, y aquí voy a poner aquí voy a poner File. A ver, un segundo. Otra vez. Ok, botón derecho, New File, New Kotlin File, y voy a poner tutorial arrays, ¿vale? Siempre empezamos con full main para la función de entrada de nuestra aplicación, donde va a aparecer aquí el play, y todo lo que hagamos aquí adentro se va a ejecutar. De acuerdo. ¿Qué son los arrays? Hasta ahora cualquier variable que hemos creado ¿vale? Cualquier variable que hemos creado siempre almacenaba solamente una información, un dato, o sea, un texto, un número, un boolean, o sea, un valor de boolean false o true, y así es con todas las variables, ¿vale? Para poder, la verdad es que el uso de variables unitarias, bueno, tiene su utilidad, lógicamente se usa en programación, pero cuando ya lo vinculamos con datos de base de datos o datos de la nube o big data o ya estamos hablando de colecciones de datos, una cantidad muy amplia de datos que puede ir también variando, ir creciendo y decreciendo dependiendo de la consulta o la petición de datos que hagamos, ¿no? Si pido a la base de datos que me devuelva todos los perfiles que empiezan con la palabra, que su nombre empieza con la letra P, ¿no? O sea, eso puede tener ahí un filtro que el resultado puede variar. Y por lo tanto, si queremos luego, bueno, utilizar esa información en algoritmos, repetitivos o como en la programación, que es en patrones, necesitamos variables que puedan contener información que sea repetitiva, o sea, la información misma, las variables son siempre del mismo tipo, ¿no? Muchos ints, muchos strings, o muchos booleans, o mucho lo que sea, pero que pueda claramente cambiar de tamaño y, bueno, y trabajar de una forma más en colecciones, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos crear un array de nombres, voy a ponerlo en plural, lo que solemos hacer es un array of y dentro ponemos los nombres, ¿no? Tomás, Pedro, Julia, ¿vale? Esto, con simplemente llamar a array of, automáticamente creamos una colección de nombres donde los nombres son estos que vemos aquí, ¿vale? Para acceder a un nombre en concreto, lo vamos a hacer un println, hacemos lo siguiente. El nombre en la posición 2 es los puntos, ponemos aquí un más, los nombres. La posición 2 es, bueno, aquí es muy relativo. Nosotros en programación contamos desde 0, entonces 0, 1, 2, debería salirnos Julia. Si nosotros ejecutamos ahora, abajo nos debería salir Julia. El array, pues es una colección. Para poder acceder a una posición, lo que solemos hacer es poner estos corchetes cuadrados, estos paréntesis cuadrados, después del nombre del array, este de aquí,
y el número de la posición en cuestión. En este caso va a ser Julia, porque 2 es la posición de Julia. Si yo cambio aquí a 1, entonces, bueno, me va a salir Pedro, y etcétera, ¿de acuerdo? Es importante que no nos pasemos del tamaño. Si yo pongo acá el máximo es 0, 1, 2, 3, ¿vale? La posición más, la más lejana, o sea, la más alta es la 3, ¿no? Lógicamente aquí sería cambiar a 3 aquí, porque es que no coincide esto con esto, ¿vale? El problema es que si yo escribo aquí el número 4, eso pues tiene un serio problema, y es que me va a decir que no, el array, esa es una excepción, array index, o sea, el índice del array, out of bounds, fuera de rango, ¿vale? Entonces de esa manera sabemos en la línea 4 que me estoy pasando del tamaño máximo del array, ¿vale? También podríamos haber definido la variable índice, que sea el número, por ejemplo, 2, y en vez de poner a mano el índice al cual quiero visualizar, pues que ponga aquí índice y aquí también. Vale, voy a bajar un poco el tamaño para que podamos ver todo esto. Ok, a ver si eso es mejor. Con que ponga índice, entonces lo que va a pasar es que, bueno, usando una variable, de esa manera puedo trabajar mejor con el índice que quiero mostrar. En este caso es Julia. Si yo pongo aquí, pues va a ser Pedro, y si yo pongo un 0, va a ser Tomás. ¿De acuerdo? Va a cambiar este y va a cambiar este. Me va a imprimir en pantalla lo que estamos viendo aquí abajo. ¿De acuerdo? Así es como, pues, así es como puedo acceder a estos arrays. También, para que sepáis que se puede cambiar, esos datos se pueden cambiar. Entonces, si yo quiero índices igual a, por ejemplo, Carlos, ¿de acuerdo? Entonces, el índice que yo, o sea, cuando hago esto, por lo que estoy haciendo es asignar Carlos a la posición de los nombres con el índice en cuestión. En este caso, al hacer 0, se va a sobreescribir Tomás. Entonces ya no va a salir Tomás, va a salir Carlos. Vamos a ver. Como podéis ver, o sea, me he sobrescrito bueno, he pisoteado, o sea, he cambiado el valor de la posición 0 del array. Y por último, si quiero mostrar el array entero, hay un truco, y es que puedo hacer un println. Vamos a borrar esto, vamos a decir array entero más nombres punto list. Es tu list, ¿vale? Si yo imprimo la representación en lista del array, entonces lo que va a pasar es que se va a mostrar, como podéis ver aquí, los valores que tiene. Es importante también entender que eso solamente va a funcionar cuando usemos variables de tipo básico, es decir, int, strings o doubles o lo que sea. Por último, quiero que veamos juntos que en un principio el for es una forma, hay dos formas de recorrer. Cuando trabajamos con colecciones, con arrays, solemos trabajar con los bucles, porque los bucles permiten recorrer los arrays repetitivamente y aplicándoles todo tipo de operaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo venir y en el array de nombres, pues con while, si ya tengo el índice acá arriba igual a 0, yo puedo hacer que while índice sea menor, ¿okay? Hay que recorrer el array, entonces vamos a hacer que es menor que nombres.size, el size me va a devolver el tamaño del array, es decir, esto va a ser 4, y recordar que el tamaño va a ser 4, que hay 1, 2, 3, 4, pero la última posición es 3, entonces por lo que hay que recorrer 0, 1, 2, 3, entonces mientras que el índice sea menor que el tamaño del array, es decir, mientras se cumple esta condición, que por ahora se va a cumplir porque 0 es menor que 3, o sea, menor que 4, entonces hace algo, podemos decirle que haga un print, cualquier cosa, o sea, aquí lo que va a poner es el nombre, lo mismo que arriba, así, voy a cortar esto y lo voy a poner aquí, para que me imprima en cada posición que pase el índice. Y como siempre hay que incrementar el índice para que no haya
para que, bueno, no se quede en un bucle infinito. Si esto no lo hago, lo que va a pasar es que se va a ejecutar eternamente y se va a imprimir Carlos todo el tiempo. Como ves, no para. Pero eso hay que poner ese índice que vaya creciendo a medida que vayan pasando los ciclos del while. Ok, probemos otra vez. Como podéis ver, imprime Carlos, Pedro, Julia y Johnny. Y la razón por la cual no imprime Tomás es porque antes, como podéis ver, le cambio el valor del índice en la posición 0 antes de empezar con el while. Esa es una opción. La otra opción, la otra posibilidad de usar bucles es con el for. Y en estos casos, el for sí que nos viene muy útil porque el for puede recorrer, sin necesidad de usar el índice, puede recorrer posición tras posición y directamente os darnos el nombre, ¿vale? Entonces podríamos hacer que nom in nombres, ¿vale? Con hacer esta llamada nomás, el nom para cada ciclo va a tener los distintos valores. Para el primer ciclo va a tener Tomás, para el segundo Pedro, para el tercero Julio y para el último Johnny. Entonces me basta con hacer esto. El único problema es que no tengo un índice. Entonces ya no puedo usar el índice, sino lo único que puedo hacer es imprimir el nombre. Nombre, dos puntos, esto más nom. O sea, recordad que es esta la variable que va a contener el nombre en cada iteración, en cada posición. Entonces lo que va a pasar es que cuando ejecute esto, pues me va a salir nombre Carlos, nombre tal. Otra vez, el problema es que no tengo el índice, pero yo podría usarlo si quiero. Puedo en este mismo poner un índice. Puedo imprimir un índice e independientemente yo puedo usar todas las variables que yo quiera dentro del for. Entonces esto lo estoy usando como un contador. Y bueno, esto también funcionaría. No es muy útil porque no hay razón para usar el for en este caso, porque si ya estoy usando el índice, mejor usar el while, pero también va a funcionar. La única diferencia es que el for pues se va a ejecutar el for, el bucle va a ser 4 ciclos, que es equivalente a la longitud del array. ¿De acuerdo? Eso es. Por último, ¿para qué podemos usar esto? Vamos a usar el while otra vez. A mí, por ejemplo, si yo en vez de usar un array of nombres, pongo un array of números, por ejemplo, 4, 8, 16, 32, me puede y esto ya no me sirve, hay que tener cuidado porque me va a tirar error porque no son del mismo tipo, ¿vale? Me puede interesar hacer un... pero el índice sí que hay que ponerlo, perdón. Vale. Me puede interesar hacer un array, un bucle que lo que haga es calcular la potencia al cuadrado de cada uno, ¿vale? Entonces yo puedo decir que la potencia de los puntos más nombres índice, la potencia al cuadrado es 2 puntos, y aquí voy a poner voy a quitarlo del cuadrado, si no, no me entra, ¿vale? De la potencia de tal es, y aquí puedo poner directamente nombres por nombre, o sea, realmente aquí sería, en vez de nombres, vamos a cambiarlo a números, ¿vale? Para que sea más correcto, números de índice por número de índice otra vez. Entonces, de esta manera, lo que estoy haciendo es imprimir la potencia de índice del número que está en la posición que está en cuestión en este momento, que es el 0, y luego será el 1, el 2, el 3, el 4. Voy a bajar un poco esto para que lo veamos. Eso es, esto lo continúa por ahí. Entonces, si yo lo ejecuto, lo que me va a salir es la potencia al cuadrado de 4 es 16, de 8 es 64, 16 es 256 y de 72 es 1024. Eso para que veáis que se pueden hacer operaciones sobre las posiciones. En un principio, si os dais cuenta, yo no he hecho nada más que una línea de multiplicar por sí mismo, y con eso ya estoy aplicando a cada una de estas posiciones un patrón. Si yo agrego cualquier número que quiera aquí probar, podría ver la potencia al cuadrado de cada uno de ellos, como podéis ver, ¿no? Entonces, al final, esa es una de las...
esta es la mayor ventaja que tiene los arrays. Podemos guardar una colección de datos y luego sobre cada posición aplicar algo igual, o sea, un patrón similar a cada una de las posiciones del array. Y ahí es donde entran los bucles, tanto while como for. Así que eso es. Espero que ya nos vemos en la siguiente tutorial.